El día de hoy vamos a hablar sobre el tema emplazamiento, morfología y estructura urbana. El grupo está presentado por Arnaldo Serpa, Domingo Ruiz, Alejandro Lontecilla y Elkin Zuluaga. Urbano nos referimos al lugar o sitio donde una ciudad o población está situada o construida. Como esta es la ubicación física de un asentamiento humano en un entorno urbano, este debe incluir calles, edificios, infraestructura o todo lo que conforma el entorno de una comunidad urbana. El emplazamiento urbano puede ser determinado por una variedad de factores como son la geografía, la accesibilidad a los recursos naturales, la planificación urbana y otros elementos que influyen en la formación y desarrollo de una ciudad o área urbana. Los factores de emplazamiento son las condiciones geográficas, históricas, socioeconómicas y ambientales que influyen en la elección de un lugar para establecer una ciudad o comunidad. Los factores geográficos son la topografía, el clima, los recursos naturales, la accesibilidad a las vías de transporte y la disponibilidad del suelo. Pero cuando hablamos de disponibilidad del suelo no nos referimos a la versatilidad de este, sino a la calidad de este para tolerar la construcción de estructuras de gran tamaño de expansión urbana. Los factores de emplazamiento de carácter histórico se refieren a los elementos relacionados con la historia y eventos pasados que influyeron en la ubicación y el desarrollo de una ciudad o área urbana. Estos factores pueden incluir fundación histórica de ciudades, rutas comerciales históricas, sitios religiosos o culturales, patrimonios arquitectónicos y eventos históricos importantes. Los factores de emplazamiento de carácter socioeconómico se relacionan con los elementos vinculados a la sociedad y a la economía, que influyen a la ubicación y al desarrollo de una ciudad o área urbana. Estos factores pueden incluir el mercado laboral, la infraestructura económica, acceso a los mercados, el costo de vida y vivienda, y los servicios públicos. Y por último, los factores ambientales venían representando los riesgos naturales como inundaciones, terremotos o volcanes que pueden afectar la elección de ubicación y la planificación urbana. Emplazamiento estratégico. Un emplazamiento estratégico es una ubicación geográfica seleccionada deliberadamente por su ventaja o beneficio en términos de logística, acceso a recursos, mercado objetivo u otros factores que favorecen al éxito de una ciudad. Este es un factor que es muy usado desde tiempos antiguos, el cual se utilizaba principalmente en el pasado como la ubicación estratégica para la defensa militar, por lo cual a menudo influía en la fundación de ciudades, como la construcción de fortificaciones en lugares elevados o cerca de cuerpos de agua. Ejemplos de estos emplazamientos estratégicos se encuentran en la actualidad, actualmente, como son la ciudad de Estambul en Turquía, la ciudad-estado de Singapur, la ciudad neerlandesa de Ámsterdam, la ciudad estadounidense de Nueva York y la ciudad de Panamá, y por último la ciudad de Atenas en Grecia. En el caso de la ciudad de Estambul, también conocida como Constantinopla en la antigüedad, esta se encuentra en un lugar estratégico entre Europa y Asia, separando los dos continentes por el estrecho de Bósforo. Esta ubicación ha hecho que la ciudad sea un importante centro de comercio y un punto clave para el control de rutas comerciales históricas. Singapur, como mencioné, es una ciudad-estado situada en el extremo sur de la península de Malasia, en el cruce de importantes rutas comerciales marítimas. Su ubicación en el estrecho de Malaca la convierte en un centro logístico y financiero crucial en el sudeste asiático. Amsterdam, por su parte, se encuentra en una región de los Países Bajos que está cruzada por una red de ríos y canales. Esta ubicación les dio acceso a rutas comerciales fluviales y marítimas, lo que contribuyó a su desarrollo como un importante centro comercial en la historia europea. Nueva York se encuentra estratégicamente ubicada en las costas este de los Estados Unidos, cerca de la desembocadura del río Hudson. Esta posición la convirtió en un centro financiero y comercial fundamental para el país y el mundo. La ciudad de Panamá se encuentra en el istmo de Panamá, conectando América del Norte y América del Sur. La construcción del Canal de Panamá, que une los océanos Atlántico y Pacífico, ha hecho que la ciudad sea vital para el comercio internacional. Y por último, Atenas se encuentra en una posición estratégica en la península griega, cerca del mar Egeo. Esta ubicación contribuyó a su importancia histórica como centro cultural y político en la antigua Grecia.
¿Cómo el emplazamiento afecta el crecimiento y desarrollo de una ciudad? El emplazamiento de un lugar puede tener un impacto significativo en su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, la disponibilidad de recursos naturales como agua y tierra fértil y minerales puede influir en la viabilidad de actividades agrícolas, industriales o extractivas. Además, la ubicación cercana a centros económicos y mercados puede favorecer al crecimiento empresarial y las oportunidades de empleo. La accesibilidad a infraestructuras de transporte como carreteras, puertos o aeropuertos también puede facilitar el comercio y la conectividad con otras regiones. Por otro lado, el emplazamiento en zonas propensas a desastres naturales como terremotos, inundaciones o huracanes puede representar un riesgo para el desarrollo sostenible. La planificación adecuada y la implementación de medidas de mitigación de riesgos son fundamentales en estos casos. Siguiendo con la exposición, yo voy a hablar un poco acerca de lo que es la evolución histórica de los emplazamientos. Cabe recordar que los emplazamientos pues, eran los lugares en los cuales se ubicaban las diferentes actividades humanas, ya sean las actividades sociales, políticas, económicas e incluso las actividades culturales. Estos emplazamientos fueron evolucionando a lo largo de la historia debido a que se veían condicionados por diferentes factores, ya sea el medio físico, los recursos naturales, las relaciones sociales e incluso la innovación de las nuevas tecnologías. Entonces, a continuación, a mayor profundidad, iré tocando este tema de la evolución de los emplazamientos en las diferentes etapas históricas. Bueno, continuando, ahora hablaré un poco acerca de lo que son los emplazamientos en la prehistoria. Los emplazamientos en la prehistoria se caracterizaban por ser emplazamientos nómadas o seminómadas, es decir, que estas personas se desplazaban según las necesidades de caza, de recolección o de pastoreo. Los primeros asentamientos permanentes surgieron con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, que permitieron una mayor estabilidad y un crecimiento demográfico de las poblaciones. Estos asentamientos se localizaban principalmente cerca a fuentes de agua, tierras fértiles y también vías de comunicación, que permitieran, valga la redundancia, comunicarse con demás comunidades nómadas o seminómadas. Bueno, esto lo que nos quiere decir es que los emplazamientos en la prehistoria fueron los lugares en los cuales se establecieron las primeras comunidades humanas. Estos lugares se fueron escogidos según las condiciones ambientales, los recursos disponibles y también las estrategias de subsistencia que tenía cada comunidad en esa época. Los emplazamientos prehistóricos se pueden clasificar en diferentes tipos, según su función, según su duración y también la organización espacial que estos tenían. Algunos ejemplos de emplazamientos son las cuevas, los abrigos rocosos, los campamentos al aire libre, los poblados fortificados y también los monumentos megalíticos. A continuación en pantalla estarán viendo algunos ejemplos de los que anteriormente mencioné. Bueno, continuando con esta línea de tiempo, toca hablar de los emplazamientos en la Edad Antigua. Los emplazamientos en la antigüedad empezaron a diversificarse, es decir, que estos se empiezan a especializar según las funciones que estos desempeñaban, y así comenzaron a surgir las ciudades /estados. Los centros religiosos, los puestos comerciales, las fortalezas militares y las capitales imperiales empezaron a ser los emplazamientos de esa época, ya cada uno con una función específica. Estos emplazamientos se solían ubicar en lugares estratégicos, como las colinas, los ríos, las costas y los cruces de camino. Algunos ejemplos de estos emplazamientos en la antigüedad son Atenas, Jerusalén, Cartago, Roma e incluso Constantinopla. Y a continuación pues también en pantalla estarán viendo ejemplos acerca de estos emplazamientos en la antigüedad. A continuación hablaré de los emplazamientos en la Edad Media. Los emplazamientos en la Edad Media tienen una característica muy importante y es que en esta época empieza a haber cierta regresión en estos emplazamientos. ¿Por qué se produjeron estas regresiones? Principalmente por las invasiones bárbaras, las epidemias y las diferentes crisis económicas que se fueron transcurriendo en la época. La población, debido a estas dificultades, empieza a dispersarse. En el campo se empieza a refugiar en castillos, en monasterios o también en aldeas fortificadas. Los emplazamientos urbanos empiezan a reducirse y las poblaciones empiezan a centrarse en centros políticos, religiosos o comerciales. Los emplazamientos en la Edad Moderna experimentaron un gran crecimiento y expansión debido al renacimiento cultural, la revolución comercial y la colonización de los nuevos territorios. La población se incrementó y se trasladó a las ciudades, que se convirtieron en el foco de poder, de cultura y de riqueza. Los emplazamientos se adaptaron a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, como la defensa, la administración, la industria y el ocio.
Algunos ejemplos son Londres, Madrid, Ámsterdam o Nueva York. Los emplazamientos han alcanzado una dimensión global y una complejidad sin precedentes, debido a la revolución industrial, la revolución tecnológica y sobre todo la globalización. La población ha crecido de forma exponencial y se ha concentrado en las áreas metropolitanas, que son conglomerados urbanos formados por varias ciudades interconectadas. Los emplazamientos se han especializado y diversificado según las funciones que realizan en el sistema mundial, como lo son los centros financieros, los polos tecnológicos, los nudos turísticos o las megaciudades. Entre algunos ejemplos podemos encontrar Tokio, París, Singapur o Sao Paulo. Urbana. La morfología urbana se refiere al estudio de la forma, la estructura y la configuración física de las ciudades y áreas urbanas. En esencia, es la disciplina que analiza cómo están organizados y diseñados los elementos que componen una ciudad. Esto incluye la disposición de calles, edificios, espacios públicos, parques, sistemas de transporte y otros elementos que conforman el entorno urbano. La morfología urbana busca comprender cómo evolucionan y se desarrollan las ciudades a lo largo del tiempo, así como estos patrones espaciales impactan en la vida de los habitantes y en la funcionalidad de la ciudad. Algunos de los conceptos claves que se estudian en la morfología urbana incluyen la densidad urbana, la distribución de la población, el uso del suelo, la accesibilidad, la jerarquía de calles y organización de barrios y distritos. La morfología urbana comprende varios componentes que influyen en la forma y la estructura de una ciudad. Estos componentes interactúan para definir la apariencia y el funcionamiento de un área urbana. Aquí algunos de los componentes clave de la morfología urbana, los cuales serían la red de calles y carreteras, las edificaciones y el uso del suelo, los espacios públicos, las zonificaciones, el transporte público, la infraestructura, el borde urbano, las características geográficas, el patrimonio cultural y la densidad poblacional. Existen varios tipos de morfología urbana, que se refieren a las diferentes formas y estructuras que pueden tener las ciudades según su diseño y desarrollo. Algunos de estos tipos son la morfología lineal. Las ciudades con este tipo de morfología se desarrollan a lo largo de una línea como una carretera o un río. Suelen ser alargadas y estrechas con una distribución de actividades a lo largo de la ruta principal. La morfología concéntrica. En este tipo de morfología, las áreas urbanas se organizan en anillos concéntricos alrededor de un punto central. Cada anillo puede representar una etapa diferente de la historia de la ciudad y tener usos específicos. Morfología radial. Las ciudades con este tipo de morfología tienen calles que se irradian desde un punto central como una plaza principal o un centro histórico. Estas suelen tener un diseño en forma de abanico o radios que se extiende desde el centro. Morfología reticular. En este caso, las ciudades tienen un diseño de cuadrícula o red de calles rectangulares, lo que facilita la orientación y la movilidad. Es común en ciudades planificadas o en expansión. Morfología celular. En algunas ciudades el diseño se maneja en una serie de células o áreas separadas, cada una con su propio centro y características distintivas. Morfología dispersa. Las ciudades con esta morfología se caracterizan por la expansión urbana no planificada, con edificios y desarrollos dispersos en el paisaje. Tienen un patrón claro de diseño. Morfología lineal dispersa. Combina elementos de la morfología lineal y la dispersa, con desarrollos urbanos a lo largo de una línea, pero sin una concentración densa en un punto central. La morfología poliédrica. Las ciudades con esta morfología tienen múltiples centros urbanos importantes, cada uno con su propia concentración de actividades y funciones. Morfología compacta. Se refiere a las ciudades densamente pobladas y construidas, donde los edificios están más cerca unos de otros, ya que a menudo se utilizan de manera eficiente los recursos urbanos. Y por último, la morfología mixta. Muchas ciudades tienen una combinación de varios tipos de morfología debido a la evolución histórica, la planificación urbana y el crecimiento orgánico. Estructura urbana. La estructura urbana se refiere a la organización y configuración de una ciudad o área urbana. Es el resultado de la planificación y el desarrollo de la infraestructura y edificaciones que conforman el entorno urbano. Esta estructura no solo se limita a la disposición física de las calles, edificios y espacios públicos, sino que también abarca la organización funcional de la ciudad. Organización funcional o organización urbana.
Una organización funcional de estructura urbana se refiere a la distribución y uso de los diferentes espacios y sectores dentro de la ciudad. Esto implica la asignación de funciones específicas de cada área de acuerdo a las necesidades y demandas de la comunidad. La planificación adecuada de estos elementos permite una distribución equitativa de los recursos y servicios, así como una mejor calidad de vida para los habitantes. Además de una estructura urbana bien organizada, contribuye al desarrollo sostenible de la eficiencia en el transporte y la reducción de problemas de congestión y contaminación. Ahora bien, la organización funcional también permite dos tipos de formas de organización, como son la zonificación y usos de suelo y la infraestructura y servicios públicos. La zonificación urbana y usos de suelo. La zonificación urbana y los usos de suelo son elementos claves en el desarrollo de las ciudades. La zonificación se refiere a la división del territorio urbano en diferentes áreas como características y regulaciones específicas. Estas áreas, conocidas como zonas, determinan qué tipo de actividades pueden llevarse a cabo en cada una de ellas. La zonificación urbana tiene como objeto principal organizar y planificar el crecimiento de las ciudades de manera adecuada. Esto implica establecer áreas residenciales, comerciales, industriales y recreativas. Cada zona tiene sus propias restricciones y permisos, con el fin de garantizar la convivencia y el equilibrio entre los diferentes usos de suelo. Los usos de suelo, por su parte, son actividades y funciones específicas que permiten cada zona. Por ejemplo, las zonas residenciales pueden construir viviendas unifamiliares o multifamiliares, mientras que las zonas comerciales se permiten establecimientos como tiendas, restaurantes y oficinas. Infraestructura y servicios públicos. La infraestructura y servicios públicos son pilares fundamentales para el funcionamiento y el bienestar de una comunidad. La infraestructura se refiere a la estructura física y los sistemas necesarios para el desarrollo y el funcionamiento de una sociedad, mientras que los servicios públicos son las actividades y prestaciones que el gobierno y entidades públicas brindan a la población. La infraestructura abarca una amplia gama de elementos como carreteras, puentes, aeropuertos, sistemas de transporte público, redes de agua potable y alcantarillado, así como también instalaciones educativas y de salud. Estos elementos son esenciales para facilitar la movilidad, el comercio, la comunicación, el acceso de los servicios básicos, mientras que los servicios públicos, por su parte, son aquellos que cubren las necesidades básicas de la comunidad. Esto incluye la provisión de energía eléctrica, gas, agua potable y recolección de basura, servicios de salud y educación y seguridad. Efectos en la comunidad. En primer lugar, una estructura urbana bien planificada y diseñada puede promover la interacción social y fortalecer los lazos comunitarios. Los espacios públicos como parques, plazas y calles peatonales brindan lugares de encuentro y recreación para los residentes, fomentando la participación ciudadana y la cohesión social. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Y una estructura urbana mal diseñada puede traer efectos en las comunidades, tales como impactos en la calidad de vida. Una estructura urbana inadecuada puede tener efectos negativos en la comunidad. Por ejemplo, la falta de planificación en el desarrollo de las ciudades puede resultar en una congestión vehicular afectando al aire que respiran los ciudadanos, así como la mala canalización de las aguas residuales o la mala canalización de los cuerpos de agua. Esto puede afectar la salud de los residentes y contribuir al deterioro del medio ambiente. Además, una estructura urbana desigual puede generar segregación social y económica. La concentración de los servicios y oportunidades en determinadas áreas puede limitar el acceso de ciertos grupos de población, generando desigualdades y brechas socioeconómicas. Interrelación entre emplazamiento, morfología y estructura. La interrelación entre emplazamiento, morfología y estructura se refiere a cómo el lugar físico donde se ubica una ciudad, forma que adopta su trazado urbano y la distribución de sus componentes influyen mutuamente en el desarrollo y la identidad de la ciudad. La estructura de una ciudad puede modificar su emplazamiento y su morfología, como es el caso de las ciudades que se expanden hacia nuevas áreas que cambian su uso del suelo. Estos tres aspectos están relacionados entre sí y conforman la forma urbana, que es la expresión material y espacial de la ciudad. A su vez, esto tiene unos casos prácticos que son importantes y guardan muchas relaciones entre sí, ya que muchas veces el emplazamiento de una ciudad puede condicionar su morfología, como en el caso de las ciudades que adoptan el relieve a los recursos naturales disponibles. La morfología de una ciudad puede reflejar su estructura, como en el caso de las ciudades que tienen un plano octogonal, que facilita la
organización y movilidad. Para finalizar, podemos citar un ejemplo de planificación urbana que integra de manera efectiva la morfología y el emplazamiento es el proyecto Barcelona Superblocks en España. Este proyecto consiste en reorganizar el tejido urbano de Barcelona en unidades de 9 manzanas, llamadas supermanzanas. Ahora hablaremos de los problemas urbanos. Estos están relacionados con los emplazamientos, que son aquellos que afectan la calidad de vida, la sostenibilidad y la equidad de las ciudades debido a las características físicas, ambientales, socioeconómicas de los lugares donde se ubican. Algunos ejemplos son la falta del espacio para el crecimiento urbano, que genera procesos de densificación, nacimiento y especulación inmobiliaria y pérdida de áreas verdes. La exposición de riesgos naturales como inundaciones, desplazamientos, terremotos, erupciones volcánicas que amenazan la seguridad y la infraestructura de las zonas urbanas. Otra sería la contaminación del aire, el agua y el suelo, que afectan la salud de la población y el medio ambiente, y se deben a factores como el tráfico vehicular, la industria, la gestión de residuos y la falta de saneamiento básico. También la pérdida cultural y patrimonial que se produce por la homogeneización, la gentrificación o la destrucción de los elementos históricos, arquitectónicos o artísticos que caracterizan a las ciudades y a las comunidades. Y el cambio climático, que se manifiesta en el aumento de la temperatura, la variabilidad de las percepciones, la escasez del agua y de las enfermedades transmitidas por vectores que afectan especialmente al sector más pobre y marginado de las ciudades. Estos problemas requieren de soluciones integrales e innovadoras que consideren las particularidades del emplazamiento y que involucren diferentes autores urbanos de gestión.